Hola amigos de YouTube, RSC te da la bienvenida. Hoy hablaremos de algo relacionado con nuestros medios de almacenamiento, como son nuestras memorias USB o nuestros discos duros externos o nuestras propias unidades de nuestra computadora. Muchos me han preguntado si cuando por accidente borramos nuestros archivos o formateamos una unidad de estas, si podemos recuperar nuestra información. Y la respuesta es sí, podemos recuperarla. Existen programas en el mercado que son gratuitos y que lo hacen de manera sencilla. Ya si de pronto has hecho un borrado en formato lento, sí ya necesitarías programas de pago más agresivos para recuperar tu información. Pero hoy nos vamos a centrar en programas gratuitos que te van a ayudar a recuperar todo lo que has perdido, por ejemplo, en tu memoria USB. Vamos a tomar como ejemplo esta memoria, que es de 1 giga, que la formateé. Esta memoria la formateé, le di formato, la formateé. Pero, si ustedes notan, no hay nada. Pero en realidad, mi información, lo que necesito, está dentro de esa memoria. ¿Cómo lo sé? Tanto los discos duros como las unidades de memoria USB, cuando tú borras un archivo, en realidad el archivo está ahí, se oculta, para que el sistema luego reescriba en ese archivo y ahí sí ya se pierde. Pero mientras tanto, si no se ha hecho una reescritura, el archivo está ahí se puede recuperar la información como mostrábamos en uno de los videos anteriores, que te invito a que lo puedas ver también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a internet, vamos a ir a esta página www.cgsecurity.org y aquí está el resto del enlace. Y vamos a descargar este programa que es totalmente gratuito. Yo siempre lo he usado mucho. Es gratis, fácil de manejar. Es con sistema DOS o CMD, como se conoce. Lo podemos poner a funcionar. Entonces aquí seleccionas qué Windows tienes o qué Linux tienes. En este caso, el Windows, la versión, es 32 u 86 o 64. En mi caso, 64. Das clic y el programa automáticamente te va a dar descargar. No tiene mucho cuento, no te va a tomar mucho tiempo, lo descargas. Tu computadora no lo va a reconocer como un virus tampoco, porque es un programa que está libre, bien patentado. Entonces, después de que tú lo hayas descargado, como le voy a mostrar acá, yo ya lo tengo aquí descargado, ¿qué vas a hacer con ese programa que te va a ayudar a recuperar tu información? Vas a ir con WinRAR o un compresor de archivos que tengas. En este caso tengo Windows 11, entonces voy a darle aquí en más opciones y voy a utilizar WinRAR y le voy a dar extraer en la carpeta que contiene el archivo. Aquí está. Luego la abro. Después de abrirla, me van a aparecer lo que ya contiene, pero necesito algo extra dentro de esta carpeta. Necesitamos algo extra dentro de esta carpeta. Y es una carpeta en la cual se va a cargar los archivos que hemos perdido o vamos recuperando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una carpeta y yo le voy a colocar archivos restaurados. Perfecto. Archivos restaurados. Perfecto. Ya tengo esa carpeta. Es muy importante que la creen. No lo olviden. Tienen que crear una carpeta donde van a guardar los archivos. Luego, ¿qué van a hacer? Van a seleccionar Photorec. Acá le van a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Es importante que lo ejecuten como administrador. Aquí ya me aparecen las unidades. Noten, aquí tengo mi disco de estado sólido. Aquí está mi disco de estado sólido de 512 gigas. Y también acá tengo, aquí con las teclas arriba abajo, tengo también la memoria USB, que esta es la que me interesa. Entonces, mientras tanto, yo voy a entrar aquí a la memoria donde se restauran los archivos. Voy a dar maximizar y voy a utilizar la multitarea para que ustedes puedan ver lo que va sucediendo. Perfecto. Entonces, nos interesa la memoria USB, la seleccionamos. Ustedes se dan cuenta de que es la memoria USB por las gigas que tiene. La marca también, que es una Travel Drive, que es una memoria antigua. Este es un disco duro por su capacidad. Noten de que este es más grande, es Intel. Bueno, tiene muchas características diferentes a una memoria USB. Seleccionan y dan Enter. Aquí luego y le dan otra vez Enter.
aquí hay dos opciones. Aquí están las extensiones o los formatos de archivo que se pueden manejar. En este caso, el de arriba es principalmente para sistemas Linux y este de abajo es para Windows porque contiene archivos NTFS que los maneja Windows. Le van a dar Enter aquí en este caso. Aquí te pregunta si quieres restaurar solo el espacio que está en blanco de la memoria o si lo quieres restaurar todo. Bueno, yo le voy a dar que me restaure todo. Entonces, ¿qué le voy a dar? Enter. Aquí el sistema me está diciendo, ojo, para un momento, ¿dónde vas a guardar esos archivos? ¿Qué hace? Me lleva dentro a la carpeta donde está ejecutándose el programa de recuperación. Y noten la carpeta que nosotros creamos, archivos restaurados. Con las teclas guías van a llegar hasta esa carpeta y le van a dar Enter. Ya está lista la carpeta para que reciba los archivos que va a ir recogiendo el sistema. Y para iniciar, entonces ahí nos dice que para iniciar, entonces simplemente le vamos a dar la letra C. Y comienza el proceso. Acá se nos crea una carpeta y noten, me recuperó mis archivos que se habían perdido de mi memoria USB. Los recuperó, ahí están, noten. Y continúa recuperando aún más, ¿no? Sigue el proceso. Digamos de que yo ya encontré el archivo que había perdido, entonces sencillamente le doy Stop o Enter. Y le digo que sí, que pare ya el sistema. Ya recuperé lo que necesitaba, estos archivos. Si tú vuelves a la memoria, tu memoria está vacía, pero los archivos ya están recuperados acá, lo que tú necesitabas. Entonces, como mencionábamos en otro video, es interesante esta parte en nuestras unidades de almacenamiento. Es muy importante que tengamos en cuenta que cuando tú formateas una memoria, vendes tu computadora, formateas tu disco duro externo, si no lo haces correctamente, tu información está ahí. Y personas que saben de informática pueden sacar toda tu información y causarte mucho daño. Así que esto también nos enseña aquí que tener mucho cuidado a la hora de vender una computadora, prestar una memoria USB, aunque creamos de que está supuestamente formateada, no es así. Entonces, noten de que para uno formatear correctamente una memoria, es importante que hagas lo siguiente. Das clic derecho en la unidad, formatear, y le quitas esta palomita azul donde dice formato rápido para que dé un formato lento. Demorará más, pero tus archivos van a estar bien, pero bien seguros. No van a estar desprotegidos. Entonces, ahí ya le puedes dar iniciar y va a ser un formato lento. Se demorará. Va a tomar tiempo si es un disco duro grande, pero tu información estará segura. No lo olvides, RSC te ayuda para que recuperes tú mismo la información que has perdido de tus dispositivos. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. Además, en el video aparecerá el logo de RSC, simplemente tócalo cuando salga al final y te puedes suscribir. Igualmente te van a aparecer listas de reproducción en la cual hay cientos de videos y de tu interés. RSC.